Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. En el día de hoy vamos a abordar el liberalismo, definir lo que es, y para ello vamos a contar con la colaboración del politólogo Isaac Moriel. Buenas noches, Isaac. Hola, buenas noches, Miguel. Daniela, Raúl. De la musicóloga graduada por Cambridge, Daniela Isolina Matar. Buenas tardes en Chile, Daniela. Buenas tardes, chicos. Y del youtuber y bloguero Raúl Ascanso, el de Equidistante. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, desde Zaragoza. Quisiera que empecemos por Daniela, que tiene preparados algunos apuntes y yo creo que van a ser muy interesantes. Adelante, Daniela. Sí, no, en realidad ha sido breve la cosa, pero es más que nada recordar lo que dijo en referencia a la pandemia y lo que es la economía. Recordar lo que dijo Hayek, ¿no? Que una de las grandes virtudes de la libertad económica, en función del liberalismo, es que permite a la gente actuar según la información recibida. Entonces, claro, si la gente está recibiendo un determinado tipo de información, ¿cómo va a actuar de cara al mercado? Eso ya afecta mucho de principio. Aquí el liberalismo yo veo que tiene un problema mixto de dos cosas en esto de la pandemia. Tiene un problema teórico y a la vez tiene un problema empírico. O sea, la pandemia en sí, la información que recibe el ciudadano le lleva implícito un deseo de protección estatal, ¿no? De que se pide que el Estado avance, ¿no? Se pide que el Estado tome medidas, que el Estado restrinja lo que es el contacto entre personas, el intercambio, incluso llegando a frenar lo que es el intercambio de bienes, el intercambio de determinados servicios, por ejemplo, los servicios de transporte, de turismo, en fin, todo lo que es el paquete económico, que es lo que protege el liberalismo, se va a ver trastocado, ¿no? Que ahí entra muy bien una frase de Gaetano Mosca que decía que todo país y toda época suele tener su corriente especial de ideas y creencias, que por ser las más fuertes, presionan sobre el mecanismo político y tienden a trastornarlo. Entonces, a mi ver, el liberalismo se va a trastornar, o sea, no va a quedar otra dentro de lo que es como resultado de esta pandemia. Incluso puede mutar, porque el liberalismo, como decía Isaac antes, es mutante también, es un poco como el socialismo y el comunismo en eso. Se puede dar una mutación dentro del liberalismo que lo lleve a una especie de liberalismo de tipo bioético o transhumanista en un momento dado. Un liberalismo quizás que se aparte un poco de lo que es la cuestión económica porque va a tener ese dilema, ¿no? Porque convengamos que el liberalismo ahí tiene un dilema entre lo que es la actuación, el Estado que actúa y el Estado que no actúa, ¿no? A menos que sea de la escuela de Manchester y que crea que el Estado no debería actuar para nada, ¿no? Pero sí, yo veo lo que decía Nixon, que ahora vamos a ser todos keynesianos en la trinchera, ¿no? O sea que va a volver a haber impresión monetaria, va a volver a haber intervención estatal y que al final, a la larga, esto va a dañar y a hacer la idea de Friedman y a mutar el liberalismo quizás en otra cosa. Esa es mi introducción. Bien, pues por seguir en el orden de las agujas del reloj, voy a dar el turno de palabra a Isaac y luego seguimos con Raúl. Adelante, Isaac. Hola, buenas. A ver, con respecto a lo que ha dicho Daniela, estoy completamente de acuerdo que el liberalismo va a mutar. Creo que estábamos en un proceso disruptivo propio de un cambio tecnológico. Este proceso disruptivo abre una serie de caminos que yo creo que son dos, básicamente. Un camino hacia un mayor Estado, un Estado más grande, un Estado más coercitivo, un Estado con más control. O bien, al contrario, un Estado con más control por parte de los ciudadanos, un Estado con mejor democracia, un Estado con unos sistemas más transparentes. Creo que todo eso tiene que ver con un poco quién gana el pulso de la situación actual. La pandemia está actuando como lo que Nassim Nicolás Taleb llama un cisne negro. Los cisnes negros son sucesos altamente improbables que tienen un alto impacto en la sociedad. Entonces, todo este cisne negro ha venido a precipitar la disrupción tecnológica que supone pues, el cambio de paradigma de las TIC. Entonces, depende de quién tome el control del cambio de paradigma, resultará una cosa o resultará otra. Yo quiero pensar, como dice Toffler, que las instituciones tienen una resistencia al cambio propia de la energía institucional. Pero creo que el único camino es el camino hacia el poder más difuso, hacia un poder más multipolar, hacia una información más multipolar, como estamos viendo. En realidad, el poder es más multipolar que nunca. La economía, el poder económico tiene más focos que nunca y está más repartido que nunca. El poder informativo, Internet, pese a que nos intenten llenar y nos manipulen, hay miles y miles y miles de fuentes que antes no disponíamos. Y quieras que no, y eso lo puedo confirmar yo porque lo he visto en mis estudios,
los internautas aprenden. La gente aprende. La gente deja de ser tan engañable cada vez menos. Y aprendemos a contrastar, y aprendemos a abrir pestañas, y aprendemos a preguntar en los foros adecuados. Y es mucho más fácil engañar a una persona de 60 años que solamente se informa a través de televisión que a un chaval de 25 que se informa a través de Internet. Entonces, yo creo que en cierto modo Internet nos va a llevar un poco al plano más amable, ¿no? Quiero pensar que puede haber una resistencia, que pueden ganar la primera batalla, porque son los que tienen la fuerza, pero no van a ganar la guerra, porque no tienen la razón. Qué distante, ¿qué querrías agregar? Sí, pues yo querría empezar con unos extractos de una reseña al libro de Vargas Llosa, La llamada de la tribu. La reseña está escrita por Francisco Martínez Hoyos y se titula Mario Vargas Llosa, socialista, entre comillas. Y bueno, los extractos son varios que he juntado por aquí. Dice, Mario nos explica que el liberalismo tiene su propia enfermedad infantil, entre comillas, hace referencia al famoso panfleto de Lenin, Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Continúa. Esta deformación sectaria la padecerían aquellos economistas convencidos de que el mercado libre, por sí solo, resuelve cualquier problema social. Continúa más adelante. Si el liberalismo, como asegura nuestro premio Nobel, es contrario a los dogmas, el dilema entre estatización y privatización no puede resolverse de una manera doctrinaria, sino estudiando una por una las distintas circunstancias. Resulta controvertido suponer que ciertas versiones del actual liberalismo sean reformistas o incluso conservadoras. Nos encontramos más bien ante una ideología revolucionaria que, a partir de una fe a toda prueba en el libre mercado, alienta una ruptura brusca con el pasado en nombre de un impulso mesiánico. Eso se vio con claridad tras la caída del muro de Berlín. Francis Fukuyama sugirió que la historia había llegado a su fin. En el fondo, de lo que se trataba era de sostener una escatología comparable a la que defendían los comunistas cuando imaginaban un mundo sin antagonismos de clase. Este extracto a mí me parece muy valioso. Creo que señala bastantes cuestiones importantes en el liberalismo. Y yo plantearía así de primeras una pregunta. ¿Es más coherente el liberalismo purista o este más moderado o tibio? Claro, el primero parece más coherente internamente. El mercado es siempre la mejor opción, el Estado es siempre la peor opción. Los minarquistas, si acaso, admiten que al menos en unas pocas áreas es todavía un mal necesario. Luego, por otra parte, los liberales más moderados o tibios, pues son más coherentes con un principio básico del liberalismo, como es el del escepticismo, la humildad epistemológica. No está probado, más allá de todo duda razonable, que el mercado cumpla todas las funciones mejor que el Estado. Y ahí lo dejaría así para introducir. Bien, yo quiero irme un poco por la lingüística, que yo creo que es lo que estamos descuidando, si bien Daniela lo introdujo un poco. Y yo quiero hacer hincapié en que el liberalismo es una palabra polisémica. Ella mencionó la escuela de Manchester y efectivamente eso es liberalismo, pero también son liberalismos, por ejemplo, los Chicago Boys, como Milton Friedman. La escuela austríaca es liberalismo, con Mises y con tantos otros, Rothbard, etcétera. Es también la escuela de Manchester que ya comentó. Son los sordoliberales de la escuela de Friburgo, pero también es el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que sería la socialdemocracia progresista. También los Ciudadanos, que es un partido típicamente de centro. Entonces es muy complicado que nosotros podamos dar una respuesta a ello, porque evidentemente, en el caso concreto de España, el liberalismo tenemos que vincularlo al jacobinismo, al Estado central, al Estado-nación, al fin de los fueros. Es algo que es muy complicado de definir. Entonces, la idea que tengo yo del liberalismo es la doctrina social que se correspondería a la doctrina económica del capitalismo, que es libre mercado y propiedad privada. Yo creo que el liberalismo sería respetar el proyecto vital de los demás. Formulaba Raúl una pregunta que era bastante interesante, pues contrarrestando ese liberalismo utópico, incluso radical. Podemos hablar de narcocapitalismo entendiéndolo como un tipo de liberalismo, como un liberalismo utópico, y luego tenemos ese otro liberalismo más pragmático. Pero claro, ¿hasta qué punto podemos seguir hablando de liberalismo si abandona sus principios para dar una respuesta inmediata que no sabemos cómo puede funcionar a largo plazo? Comentaba fuera de cámara también Isaac, y que yo creo que es algo que sería muy interesante que comentase en el próximo punto, que un buen índice, un buen indicador es el tamaño del Estado.
Entonces también es complicado definirlo, porque los liberales clásicos sí que aceptan ciertas competencias, reconocen el principio de necesidad, creen que el Estado debe encargarse de algunas necesidades. Los minarquistas simplemente creen que debe encargarse de la defensa, de lo que serían los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, con marina, aire, tierra, etcétera. Y luego tenemos el caso ya de los libertarios que directamente consideran el Estado un mal innecesario, y a los anarcocapitalistas que buscan acabar con ello. Entonces, por eso me parece muy importante que se defina bien qué es el liberalismo, porque me da la sensación de que para la mayor parte de la sociedad ahora mismo es una especie de coco. Hablan de neoliberalismo, no conozco ningún economista que se identifique como neoliberal. Realmente el liberalismo, si es lo que es, no hay un nuevo liberalismo, pues ya sabríamos lo que es, pero ese es el problema, que no se puede definir. Y el problema que yo veo es que se le atribuyen muchas características peyorativas. Yo no creo que se esté atacando el liberalismo, sino el nombre de paja que la izquierda ha hecho el liberalismo, pues que los ricos sean más ricos a costa de los pobres, que serían cada vez más pobres, como si la economía fuese un juego de suma cero. Incluso le atribuyen en esta izquierda postmoderna pues otra serie de características, como el sustentarse sobre la Iglesia o el fomentar el sexismo, el racismo, etcétera. Entonces es muy complicado hacer una defensa inteligente del liberalismo si no podemos definir lo que es, y sobre todo si lo que se está atacando es el hombre de paja. Os querría formular ahora una siguiente pregunta para ver cómo queréis encauzar el debate, y si es que continuemos con el turno de palabras que hemos establecido en las presentaciones, o si por el contrario queréis interpelar a alguno de los participantes. Bueno, ahí diría, quizá lo mejor es hacer 2 turnos o 3 y después pasar ya a intervención libre. Vale, porque ahora que Raúl mencionó hace un rato que me trajo que la izquierda ahora también va a demonizar más el liberalismo. Estaba leyendo incluso periódicos de izquierda, diarios de izquierda en internet, que están diciendo, por ejemplo, que Rayo como que el liberal es una persona que cambia de idea según la situación, ¿no? Como que es un advenedizo. Ay, Rayo decía que antes, no, ahora está pidiendo que hayan medidas del Estado contra la pandemia. O sea, ahí vemos que siempre van a buscar hacer del liberalismo un hombre de paja, ¿no? El bicho malo. Es que a Rayo se le puede acusar de todo menos de incoherencia. Pero fíjate por dónde lo acusan de incoherencia, porque ahora está diciendo que deberían ser estrictas las medidas del Estado con respecto a la situación de la pandemia, ¿no? Omiten absolutamente que Rayo siempre defendió el principio de necesidad. Claro. Sí. No se lo puede acusar ni de incoherencia, ni de falta de rigor, porque, o sea, le puedes criticar algunas ideas, pero de eso no le puedes acusar. Claro, ahí vuelves a lo que hablaba al principio, que es el principio de emergencia, el principio liberal, ¿no? De ayuda al necesitado, es una cuestión que también es subjetiva, o sea, tiene dónde pones el límite en eso. Estamos hablando de una pandemia en la que yo todavía no he visto a nadie que se haya muerto de eso. Entonces, hablando de una pandemia, sí, en España está peor, es cierto, pero estamos hablando de una pandemia que no es una cuestión de que nos vamos a morir todos, por lo menos no lo parece. Es un porcentaje determinado de una cantidad de personas de un porcentaje determinado que se contagian. O sea, es algo que pasó ya antes. No es una cosa que estamos descubriendo algo nuevo. Pero a ver, pero si es que yo creo que esto de la pandemia es muy sencillo. O sea, tenemos la política comparada, no es una cuestión de ideología, ni de comunista, socialista, no, es una cuestión de qué es lo más eficaz. ¿Qué es lo que mejor funciona? Bueno, pues lo que mejor funciona es lo que han hecho en Corea del Sur, porque es lo que mejor funciona, oiga. Mejor funciona lo que mejor funciona siempre es el libre mercado. O sea, si no quieres que la gente se enferme. No. Lo que mejor funciona es lo que da. Lo que mejor funciona es lo que me produce unos mejores outputs de política pública. Punto. Me da igual que sea socialista que liberalista. Claro. O sea, vamos al análisis de la gestión, ¿de acuerdo? Y en lo que China lo haya hecho bien, pues en lo que sí, pues ya está. ¿Cuál es el mejor modelo? No me tengo que mirar en China, me tengo que mirar en los mejores. Sí. Tú me dices, ¿por qué te fijas tanto en Suiza? Pues me fijo en Suiza porque generalmente muchos índices son los mejores. Tengo que tomar como ejemplo los mejores. En este caso, ¿quién es el que mejor lo ha gestionado? Corea del Sur. ¿Me estás diciendo que en España no tenemos 50 euros por cabeza para comprar un test? Una cuestión típica de politizar las cosas. Fíjate que uno de los lemas de Antifa es ese: si no te interesa la política es porque eres una basura, hay que matarte un fascista. O sea, la cuestión de politizar el fenómeno es una cuestión que ya parte mismo de la cuestión de la crítica que se le hace al liberalismo, ¿no? Es parte de la crítica, ¿no? Porque tú liberalizas y dices, yo voy a liberalizar. Daniela, pero el liberalismo le pasa como la palabra democracia, que la hemos desgastado de usarla. Claro. ¿Vale? O sea, yo soy politólogo y oigo hablar a vosotros de teoría y de teóricos de filosofía política y, joder, me pierdo.
O sea, quiero decir, si yo, que soy politólogo, me pierdo, no quiero ofenderos, pero me recuerda un poco a cuando veo a unos comunistas discutiendo entre ellos de teoría socialista. ¿Vale? Que dices, hostia puta, ¿cómo pilotan de política? Pero quiero decir, la política es mucho más que saber de teoría del liberalismo, saber mucho más. Quiero decir, tenemos que dejar un poquito las teorías y centrarnos en las leyes y los datos que tenemos. En esa dirección creo que iba lo de Vargas Llosa. La crítica de Vargas Llosa a los liberales puristas iba en ese sentido. Correcto. Y en eso tienes razón. De hecho, a mí más que, desde luego, la anarquía no me gusta. Yo, en todo caso, hablaría de acracia, más que de anarquía. Acracia es un término precioso que apenas se utiliza. La gracia no es la ausencia de Estado, sino la ausencia de coerción. Uy, no es lo mismo. Es que eso es la ausencia de Estado. Para mí es la ausencia de Estado. No. Yo compro la definición liberal de que el Estado es coerción. La compro. El Estado es fuerza. Pero es que yo creo que la fuerza no soluciona tanto las cosas como educar a la gente. Necesariamente, no. No, pero que el Estado, que un Estado que no coarte, o sea, que no te obligue, ya no es Estado, para mí. El tema es cuánto te obliga y por qué. Y es que hay formas y formas de obligar. Exacto, ¿y cuánto? Sí, claro. Me gustaría que Daniela... No es lo mismo ponerte una multa de cortarte una mano, obviamente. Vale, Raúl, dejamos que acabe su exposición, Daniela, y luego te doy el paso de palabra a ti, ¿vale? Hombre, pues estamos dialogando Isaac y yo. Y yo perdí lo que iba a decir ya después de tanto lío. Si quieres comento lo de los indicadores que me has dicho. No, es cierto que hay una creencia hegemónica, o que la creencia hegemónica que quiere imponer es que ningún actor individual tiene incentivos para actuar. Debe hacerlo el gobierno y debe hacerlo por decreto. O sea, esta gente está empezando a plantear, o sea, que hay un cierto grado de politización en la pandemia en sí. Aunque no seas de izquierda, hay un cierto grado, ¿no? Porque si la creencia que se impone es esa, que ningún actor individual tiene incentivos para actuar en una determinada circunstancia, como es esta de la pandemia, entonces tiene que hacerlo el gobierno. Te lo van a pedir liberales. A menos que sean de la escuela de Manchester o que sean, no sé, un ANCAP ya muy exagerado. Que era lo que quería decir al principio. O sea, ahí hay un problema en el liberalismo muy serio. Y bueno, y si ahora nos toca que que estemos hipervigilados, que nos pongan un implante, así como tenemos ya un implante, porque como decía Elon Musk decía, ¿qué diferencia hay entre tener esto en tu mano, el iPhone en tu mano, y tener un implante en las venas, o tenerlo en el cerebro? Es una diferencia conceptual nada más, no es una diferencia real. O sea, la voluntariedad. Ya estamos en parte metidos en este tema del conflicto bioético y en otros temas que estamos entrando debido a un control necesario, incluso podemos decir hasta desde un punto de vista liberal, en el que, madre mía, no sabemos lo que puede pasar de esto, ¿no? De qué puede salir de esto. El problema es dejarles a ellos que fijen el qué. Ese es el problema. ¿Nos podemos fiar de ellos como para dejarles? Ya lo estamos haciendo, estamos entregados. Hasta cierto punto. ¿Te acuerdas? I signed and agree. Toma. Sí. Yo fui lo responsable en eso, y como yo seguro que muchos otros. Lo reconozco. A ver, yo he hecho una prueba en mi página web. Durante un tiempo, en una de las páginas web, pusimos que los usuarios, al firmar las condiciones, nos daban su alma. Yo tengo varias almas. Sí. La gente no lo lee. Pero a ver, los datos no te hacen menos libre. Lo que te hace menos libre es que no te dejen salir a la calle, o que coarten tu libertad de expresión, o que te quiten tu dinero para pagar asociaciones de sus amigos. Eso sí limita tu libertad. O sea, a mí me da igual que me controlen, yo no tengo nada que esconder. A mí lo que me molesta, o sea, que me intenten engañar, bueno, pero es que eso lo hacían antes. Intentarme engañar lo llevan haciendo siempre. Ahora por lo menos tengo la posibilidad de contrastar. ¿Y eso por qué la tengo? Por la libertad. Porque Internet me da la libertad de contrastar, porque hay mil de fuentes que tienen la libertad de expresar su opinión. La solución suele ser el libre mercado. En casos que no, pero yo creo que en muchos casos el Estado debería poner una entidad corporativa estatal que hiciera de competidor para animar ese mercado en casos pues por ejemplo, como las eléctricas. Las eléctricas se comportan como un cartel, bueno, pues lo lógico es que el Estado ofrezca una alternativa. O sea, si es que el progreso consiste en dar opciones, no en restringir opciones. En darle más opciones a la gente y que la gente pueda elegir lo que ella quiere. En la pandemia los gobiernos lo están haciendo mal. Isaac, ¿no lo has notado? Yo he notado que lo están haciendo mal. Claro, se están aprovechando de la situación porque son actores interesados en una disrupción y tiran para su lado. Pero una cosa es que lo estén haciendo y otra cosa es que les vaya a salir. La gente tiene interiorizados los derechos. Eso ya lo explica
Maquiavelo. Tú no puedes coger a un pueblo que tiene interiorizado ciertas tradiciones o ciertos derechos o ciertas leyes propias suyas y quitárselas porque a ti te dé la gana. Cuando se ha interiorizado culturalmente, es muy complicado. Y usted puede coger y puede obligarme durante un tiempo con la fuerza, pero eso tiene una duración limitada, porque yo puedo tumbarlo con el consumo, yo puedo tumbarlo con la resistencia no pacífica. Las mismas cadenas del poder, eso ya lo dice la Gene Sharp en La lucha política no violenta. El poder es una cadena que transmite una orden. Si esa cadena en última instancia, el último eslabón, no quiere cumplir la orden, ¿de qué te van a dar la orden? ¿Qué pasó en Portugal cuando los maestros, cuando el ejército tuvo la orden de reprimir a los maestros? Pues que los sargentos y los cabos se giraron y apuntaron a los oficiales y dijeron, no, oiga, es que esto no funciona así. Y en última instancia, por números somos más. Y en última instancia el capitalismo necesita que nosotros consumamos. O sea, tú para dejar de consumir 15 días, ellos necesitan que nos vayan bien las cosas. Si a nosotros nos van mal las cosas, no consumimos. Si nosotros no consumimos, el capital no funciona. Esto no es una democracia, esto es capitalismo. Esto es mercantilismo, en realidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese incentivo por parte de las corporaciones, o por lo menos es lo que veo yo, que hay un incentivo por parte de las corporaciones a crear miedo con esto de la pandemia? ¿No será que algún sector está beneficiado con que paren las cosas y dejen de producir, o por lo menos la producción pequeña desaparezca, ¿no? Yo creo que tiene que ver con intereses mediáticos y políticos. Un cambio de hegemonía. No, vamos a ver. Si tú tienes un medio, un titular llamativo vende más. Sí. ¿Vale? Si tú tienes un mensaje fuerte, vende mejor. Una imagen impactante vende mucho mejor. Si el gobierno te puede apretar, si el gobierno tiene una excusa para apretarte, y más en una situación como la que estábamos ya, que era un contexto complicado geopolíticamente hablando y económicamente hablando, si ellos tienen una excusa para apretarte, pues te apretarán. Todo lo que te dejes. Porque eso sí, está en su ADN, ¿no? Y el rédito político, tú ten en cuenta que ahora los gobernadores pueden decir, ay, mire cómo cuido a mi población, ay, mire cómo soy, cómo atiendo a la gente, ay, mire cómo estoy poniendo. Entonces crea como un juego en donde todos están, yo gano, este gana. Pero no les interesa el bien del país, a ninguno. Les interesa ganar las siguientes elecciones. Es una cosa que tenemos que entender. Unamuno lo dice de una forma excepcional. Es lo último la última frase que se le atribuye en el falso discurso de Paraninfo de Salamanca. Pero la frase esa sí que es cierta. Os pediría que penséis en España. Pero es inútil pediros que penséis en España. Sí, señor. Porque no están pensando en España, están pensando en las siguientes elecciones, obtener más votos, porque si no van a llegar los otros y van a hacer lo suyo y es peor. Entonces, por el bien de España, así se lo justifican ellos en su cabeza, es mejor que gane yo. Y para eso todo vale. Perdona, es que no hay ¿dónde hay un liberal? Dime un solo país donde hay un liberal. En España yo no veo un liberal en ningún lado. Son todos una banda de socialistas. O sea, el más liberal de todos es... Vosotros a veces parecéis una banda de socialistas. Mrs. Dixit. O Hayek, socialistas de todos los partidos. Yo es que ni siquiera entiendo por qué no me puedo retar en un duelo con un señor si los dos estamos de acuerdo. Oiga, este señor está de acuerdo conmigo en que vamos a ir a un bosque y nos vamos a liar a tiros y nos vamos a matar. El papá Estado, ¿quién es para decirme a mí o imponerme? Es como lo de las drogas. Vamos a ver. Ya no que no funcione como política de prohibición, sino desde el punto de vista de la propia moral. Si yo tengo derecho a la salud, que es algo que me pertenece a mí por ser humano, tú no me lo puedes imponer como si fueras mi tutor. Tú me puedes dar los medios para que yo lo ejerza, pero imponérmelo de una forma tutelada es tratar a los ciudadanos como si fueran menores de edad. Un menor de edad que está pagando el funcionamiento del Estado, oiga. Pero ahí te estás deslizando un poco hacia el liberalismo purista o extremista, porque claro, algún límite sí hay, o sea, a la libertad individual, o sea, tú puedes acordar con alguien... El límite de libertad individual es la tuya. Sí, pero vamos a ver, o sea, tú puedes acordar con alguien batirte en un duelo, pero también puedes acordar con alguien canibalizarlos mutuamente. Él se come tu pierna, tú te comes su brazo, eso también lo debería permitir el Estado. Siempre y cuando no tenga gasto sobre la seguridad social. Ahora bien, si vienes con un boca en la pierna... Ahí te estás yendo al liberalismo extremista o purista. Pero es que el Estado no es el padre de nadie. El padre de nadie, exacto. El Estado es un artefacto que sale de un acuerdo en que tenemos entre todos, ¿de acuerdo? Y de este acuerdo fijamos un pacto en el cual yo me pongo de acuerdo contigo en que no te mato y tú no me matas. Yo no te robo y tú no me robas. Ahí te puedes ir a Molbach, te puedes ir a Molbach. Eso es un debate sobre el Estado en sí. Eso sería otro debate más complicado. Y Jefferson decía, moderador.
Y te Jefferson puedes, decía que, Sí. Jefferson decía que ese pacto debía renovarse cada 34 años. y te puedes ir a Molbach, que Molbach decía que qué diferencia hay entre el matrimonio gay y la esclavitud, en términos prácticos. Yo creo que hemos tocado muchos temas, como es la democracia, como es la libertad de poder consumir drogas. Y estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Isaac, también con lo que ha dicho. Bueno, realmente estoy de acuerdo con todos, pero por retomar un poco el tema, yo creo que hay que hacer hincapié en algo que hemos tocado al principio muy de puntillas y yo creo que es bastante interesante. Que un Estado sea autoritario o no lo sea, yo creo que no va de la mano del tamaño que tiene el Estado. Cuando hablábamos de la eficacia dentro del caso de Corea del Sur, Corea del Sur es un país en lo económico claramente liberal y que también permite muchas libertades sociales, pero no impide que en momentos determinados actúe de forma autoritaria. Cosa que en el caso de España también hemos visto autoritarismo sin ser un país liberal. Entonces, yo creo que sí que podemos hablar de, por ejemplo, me voy a un extremo que conocemos todos, el Chile pinochetista, que era un minarquismo militar autoritario y no deja de ser liberal, y en cambio, países que permiten muchas más libertades sociales, como por ejemplo, se me ocurren varios, pues Suecia antes de hacer el ajuste este que privatizó y liberalizó varios sectores, en el que permitían muchas libertades sociales, pero sin embargo intervenía mucho el mercado. Entonces, por eso... Pero tengo que hacer un apunte lingüístico. Has dicho Vale. En momentos puntuales. Ujú. No, son momentos excepcionales. Y para eso viene tipificado el estado de excepción. Ujú. Es que no entiendo qué vuelta es esta. Quiero decir, esto es un momento excepcional, correcto. Bueno, pues coges el apoyo en el Parlamento y prácticamente todas las democracias, que yo recuerde, tienen algo similar. Para eso está el estado de excepción, para momentos excepcionales y permite recortar las libertades. Pero igual el error del gobierno es pensar que el ser humano no puede, eso es totalmente antiliberal, porque el liberalismo cree que a pesar de la hegemonía, a pesar de las diferencias que hay entre nosotros, deberíamos ser capaces de actuar de forma civilizada. El liberalismo parte de un concepto civilizatorio, es una cuestión de la cultura occidental, ¿no? Es civilización. Entonces convengamos que si tú le dices tú no puedes hablar con tal persona, no puedes ir a tal bar, asumiendo que no vas a tomar las medidas necesarias, que el bar no va a estar desinfectado, que ahí van a estar todos metiéndose las manos en la nariz, que eso va a ser una chanchada. Entonces, Sí. claro, entonces sí les tienes que dar, ahí sí necesitas el Leviatán, ¿no? Ahí vamos a llamar a Hobbes. Llámame Claro, Leviatán. pero... No es el Leviatán, es nosotros mismos, es el sentido común. Yo creo que si todos los españoles nos juntáramos en una sala de chat y dijéramos, oye, macho, que la gente se muere con este virus, vamos a quedarnos en casa 15 días. Joder, Exacto. podríamos llegar a un acuerdo. Exacto. Quiero decir, no es el Leviatán, somos Y no- nosotros que tenemos el suficiente sentido común para y no saber te- que esto es una y no situación te- excepcional, que hay que tomar y- medidas excepcionales. Y no tienes que crear una crisis de oferta como hay ahora, que dentro de poco no van a ver, va a empezar a desaparecer productos. Raúl quiere hablar, me parece. Sí, bueno. adelante, Raúl. Vale, moderador. Que te has saltado. Culpa mía, mea culpa, no culpes No, a no. mí. Soy yo que me No, emociono. No, es que tenía algo que decir sobre la anterior intervención de Miguel y como ya ha vuelto a intervenir él, pues ya se nos juntan, se nos Vale. acumulan las intervenciones. Yo, no a la última, sino a la penúltima intervención tuya, Miguel, decías lo de que los socialistas hacen un hombre paja en el liberalismo, pero claro, o sea, inmediatamente hay que decir, y los liberales del socialismo, o sea, clarísimo. Todos son Y comunistas. por ejemplo, tú acabas de hacer un hombre de paja, creo yo, cuando has dicho que parecen dar por sentado que hablan de la riqueza como si la economía fuera un juego de suma cero. Pero claro, un socialista que crea que la economía es un juego de suma cero no se ha leído ni el manifiesto comunista. Digo más, no se ha leído ni el comienzo, ni los primeros párrafos del manifiesto comunista en que Marx dice claramente el capitalismo ha sido una fuerza revolucionaria, ha aumentado la productividad como nunca se había visto. O sea, ahí hay que dejar claro eso, para no alimentar hombres de paja. Un liberal citando a Marx de memoria, ¿eh? Esto es para tomar nota. Qué bueno. Pero liberal de Vargas Llosa, más bien. Lo de, no tanto de Rayo, aunque defienda su rigor y Sois todo todos lo unos demás. socialistas. Sois todos unos socialistas. Y luego también, cuando Miguel creo que también has usado la definición de capitalismo, que es, digamos, la que ya ha asumido la teoría liberal, sobre la libre competencia, la propiedad privada y demás. Pero claro, es que eso, uno puede empeñarse en que el capitalismo es eso y definirlo así, pero claro, si históricamente no es eso, pues tenemos un problema. Si históricamente el libre mercado se ha utilizado como coartada para la expropiación forzosa, por ejemplo, de las famosas tierras comunales, la creación de,
la famosa proletarización de los campesinos, la apropiación originaria, nuevamente en términos de Marx, y que bueno, sobre eso se puede discutir mucho, ¿no? Si, a ver, que en este país no había tantas tierras comunales o no se expropiaron tanto, en este otro país de todas maneras los campesinos ya no tenían trabajo, bien, se puede discutir mucho sobre eso, pero no se puede negar que el capitalismo, realmente como lo conocimos, las revoluciones industriales históricamente dadas, el Estado cumplió un papel crucial. El Estado cumplió un papel crucial, entonces la definición, claro. En España frenándola. Sí, ahí está Raúl, no solo te voy a dar la razón. En España, la desamortización, claro. Sí, el liberalismo en España fue un cáncer, yo en ese aspecto soy antiliberal. Pero bueno, no solo te voy a dar la razón. Es que en Gran Bretaña también expropió mucho. Y bueno, expropió y tuvo colonias, practicó el esclavismo. Y a los irlandeses, que mencionaba Daniela la escuela de Manchester, a los irlandeses les quitaron los campos de patatas y los mataron de hambre, porque vendieron la producción de patatas de los propios irlandeses. Pero es que lo mismo que hicieron con la India. No solo te voy a dar la razón, sino que voy a agregarte más. Y en esto le voy a dar la razón a Isaac. Hay poderes coactivos, más allá del Estado, como son las empresas, las grandes corporaciones y las multinacionales. Que hemos visto cómo directamente han cogido lagos en África, los han llenado de percas y han arruinado a los pescadores de la zona. Por citar un caso. Pero te voy a dar la razón. Es que la consecuencia lógica de lo que estás comentando es precisamente el corporativismo, el mercantilismo y todos estos gremios, como el caso de los estibadores, como el gremio del taxi, etcétera. Es evidente que las empresas van a buscar aliarse con el órgano que ostenta el monopolio de la violencia, que es el Estado. Eso es así. Y hemos visto cómo se hacen favores partidos políticos con la banca o partidos políticos con determinadas empresas. Pero Miguel, eso es tan simple como mayores niveles de transparencia y de democracia. Si el Estado realmente quiere lo mejor para la nación, no sé cuál haría. O sea, y en un sitio donde las decisiones políticas tengan consecuencias políticas, el Estado no se plantea aliarse con una empresa para joder a su gente, hablando claro, porque la consecuencia política es inmediata. Estás acabado. Tu vida política como partido está finita. Y tu control del Estado está finito. Porque son las soluciones que los ciudadanos sean los que tengan el control del Estado y estén lo suficientemente educados como para en un momento dado darles una patada en el culo y sacarlos. Esa es la solución. Has dicho la palabra democracia y me ha dado repelús. Pero igual es cierto lo que dices porque Hayek... Es que la democracia con ciudadanos educados, la democracia con ciudadanos educados cambia mucho. Se parece más a una aristocracia, Daniela. El problema que tenemos es que tú estás acostumbrado a la democracia entre argentinos y yo estoy acostumbrado a la democracia entre españoles, ¿vale? O sea, quiero decir, esto es como cuando trabajas en una empresa española o argentina y en una empresa grande multinacional europea. Me suena un poco... No se trabaja igual. Hitler quería una democracia así, ¿no? Todo con gente bonita y que se porta bien. ¿Conoces la editorial Bruguera de cómics? Sí. Vale. ¿Conoces el personaje de cómic Pepe Gotera y Otilio? Me acuerdo, hace mucho tiempo de eso. ¿Chapuzas a domicilio? Ah, sí. Pues España es un poco más o menos igual. Sí, o sea, si tú quieres entender España, están todos los cómics de Ibáñez. Está claro. Si a mí me han echado por Facebook. Lemón o 13 Rue Percebe. O sea, ese hombre había que darle un premio. A ese hombre había que darle un premio. Aquí no hay quien viva ser heredero de 13 Rue del Percebe. Escúchame, yo tengo aquí el de Bárcenas, ¿eh? Yo tengo aquí, en mi despacho del pueblo, tengo el de Mortadelo y Filemón de El Tesorero. Qué bueno, clase. Voy a interrumpiros un momento para abrir un nuevo bloque que lo empiece Daniela. Y voy a enlazar un poquito con una cosa que hemos mencionado antes que me ha parecido bastante interesante y es la responsabilidad individual. Porque hemos hablado aquí de que no hay responsabilidad individual, pero no es eso una consecuencia de tener un Estado paternalista, porque hay incentivos perversos para que la gente se responsabilice de sus actos. Ha comentado Isaac el ejemplo de la droga. Si tú te quieres drogar o batir en duelo, comentó también Raúl, que me ha parecido bastante interesante, si el Estado no debe intervenir en estos casos, y luego Daniela pues también lo ha mencionado un poco de pasada. Entonces me gustaría que abriésemos nuevo bloque al respecto. Adelante, Daniela. Sí, no, también eso de lo que estábamos hablando ahí con Isaac, de que el Estado al final, esto de la pandemia le viene como anillo al dedo. Convengamos que lo que decía Joe Rogan es cierto, ¿no? Que si este virus no lo inventó un tirano, el tirano que le regalen un virus como este le vendría como anillo al dedo. Ese es mejor que Keynes. Si Keynes, ya decimos que Keynes es el sueño de todo político, imagínate esto.
Esto es el sueño del control total, donde la gente te lo pide, No. la gente además te va a rogar, por favor, espíame, porque no me fío de mí. Como decía Isaac, la cuestión democrática, la democracia en estos países nuestros, tal y cual, bueno, en estos países nuestros, ese que va a ir al banco a hacer fila conmigo se va a estar metiendo el dedo en la nariz. Hay que meterlo Escúchame, preso. Daniela, un apunte. ¿Tú de verdad querrías ser mañana la presidenta de tu país? En esta situación, no. No, porque a mí me dicen mañana, mañana te vas a despertar siendo Pedro Sánchez. Si me ofrecen reinar un país, sí. Si me dicen, mira, te voy a dar tal país para que vayas y lo reines, te lo Sí, acepto. Presidencia, no. pero como monarquía absoluta, o como Franco por lo menos. Sí, Todos los exacto. poderes, todo el tiempo hasta que alguien salga de los cojones. Monarquía de derecho Ahí divino. sí. La diosa Claro. es la reina, es la expresión viviente de Isis en la ¿Tú tierra. sabes lo que decía Azaña de España? Rodeado de imbéciles, gobierno usted si puede. Exacto, eso también. Eso también porque te lo van a pedir, te va a pasar incluso en países civilizados como Inglaterra, te va a pasar. Mira Boris Johnson. Pero escúchame, Boris- los políticos no quieren esto y no les viene nada bien. Ah, Puede ah. parecer que sí, pero el impacto económico va a tener un impacto sociopolítico que no somos capaces ni de prever la gente que nos dedicamos a esto. Pero depende, O sea, un político no es lo mismo que un dictador. Cuidado, Aiza, no confundamos, escúchame, porque el político depende el político depende del gusto de la gente, depende de lo que la gente quiere y lo que la gente pida. estamos en una polarización, ya estábamos antes. Y además en una fragmentación, es decir, es una fragmentación polarizada, con un proceso de abanderamiento y todo. Es decir, la tormenta perfecta política. Con la crisis que viene ahora, en las siguientes elecciones, formar gobierno va a ser divertidísimo. O sea, os lo digo, yo voy a pasar mirando el canal del Parlamento para ver cómo forman gobierno. Va a ser muy divertido. Pero ahí Sí, se demuestra, vamos a un se demuestra lo que hablaba Bastos el otro día, lo anárquico que son los gobiernos, es una anarquía absoluta. Porque en una dictadura, ¿tú crees que a una dictadura no le viene bien esto? A una dictadura le viene genial, a China le viene bien. En China, porque en China no hay votación, en China Xi Jinping es Dios. Entonces, No, bueno, perdona. En China sí que hay votaciones. en China están felices con Xi Jinping. No, Esto disculpa. En China sí que hay votaciones. Y en China están felices con Xi Jinping porque el relato que tiene el Partido Comunista es bastante bueno. ¿Tú te has leído el relato del Partido Comunista? No, pero me imagino que debe ser, sí, me imagino. Es muy simple, es muy simple. Os dimos de palos en Tiananmen y fijaros lo bien que nos va ahora. Sí, sí, exacto, mientras que Occidente es lo contrario. Claro, quiero decir, Papa caliente. En Occidente es una papa caliente, como dicen en Centroamérica esto del COVID. En todos los países democráticos sí estoy de acuerdo. Tiananmen tampoco fue tan espontáneo, ¿eh? Que también había potencias extranjeras implicadas, como Claro. Estados Unidos. pero eso lo es siempre. ¿En qué país no lo hay? Claro, no, sí, sin O sea, duda. dicen, es que... Siempre aprovecha, claro, para debilitar a tus competidores aprovechas cualquier oportunidad. A Venezuela a Podemos lo financia Venezuela. Pues sí, probablemente, casi seguro. Yo me apostaría los huevos. Igual que el PP financia a Guaidó. Yo lo que les digo Espera sacar réditos, claro, espera sacar réditos. Igual que el PP financia a Guaidó o financia a cualquiera que le toque los cojones a que no está bien en su país con ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy en un país, si quieres te cuento lo que hacemos en Honduras. Lo que hace nuestro gobierno en Honduras. ¿Han leído el libro El arte de la guerra? Lo he leído, no, lo tengo en mi visita de noche, o sea, en mi escritorio del despacho tengo El arte de la guerra y El príncipe, uno junto al otro en mi balda. Además, varias ediciones. Bueno, ahora es el momento de leerlo, porque ahora es lo que conviene leer ahora mismo, lo que está claro. ¿Cómo No es un libro para leerlo, es un libro de consulta. ¿Sí? Y los chinos han sabido aplicarlo con esto mejor que nadie. Han ganado una guerra sin una batalla. Nada, que no han ganado nada. A ver, su comercio exterior se ha hundido. Eso va a empezar. El de todos se ha hundido. Dime Sí, tú quién. pero ellos son los que más estaban vendiendo, no nosotros. Pero ellos no tienen costo político. Esa es la diferencia. China. No tienen costo político, no. Otra cosa es que nosotros no lo percibamos. No hay un coste Sí, político. Escúchame, allí votan. ¿Tú sabes cómo se elige el comité del Partido Comunista Chino? Se votan entre ellos. No, en el partido, cada distrito tiene su delegado que se vota en ese distrito. Esos delegados votan la región. Las diferentes regiones votan pues, a otra circunscripción más amplia y la circunscripción más amplia es la que elige el comité. Funciona tal y como funciona el sistema de votos del Partido Popular en España. O sea, un sistema democrático que... Pero no hay alternancia entre partidos porque al final todo el mundo Pero tiene el existe- carnet del Partido Comunista, ¿no? Pero existen alternancias o corrientes dentro del Partido Comunista. Sí, una Ocurrirá igual como en el franquismo, que habrá familias, habrá tendencias. No, y deben haber mérito burocrático. Yo me llevé una Es muy sorpresa. meritocrático. Es muy meritocrática he tenido en mi casa la administración china. Sí.
mi casa 2 personas chinas, que vinieron estudiantes de Couchsurfing. Yo tenía mi casa en Couchsurfing, que recibía gente de muchos países, en gran medida por mi curiosidad sobre sus sistemas políticos, ¿no? Y cuando vinieron en diferentes ocasiones 2 chicas de China a mi casa, te sorprenderías. O sea, una chica que sus abuelos eran campesinos y que actualmente estaba haciendo un doctorado en España, hablaba español, su padre había trabajado para el Partido Comunista, pero realmente no te creas que tenía una percepción de su país como tan autoritario como nosotros lo entendemos, o como que sí, que seguramente para poder salir de China ella tendrá sus vínculos con el Partido Comunista y ahora estaba en la élite o ahora estaba en ciertos puntos del Partido Comunista, si no digo que no. Pero los indicadores de desarrollo humano de China en los últimos años han mejorado. Yo cuando estaba en la universidad, me acuerdo, vi un chico de Sichuan, en China, y quería traer a la mujer, estaba haciendo un posgraduado imagínate, un posgraduado en física en Cambridge. Un tipo además tocaba la guitarra clásica, era un fiera de estos, el chino. Y quería traer a su mujer y a su hija, ¿no? Y el Estado chino no se lo permitía tan fácilmente. Tú naces ahí, naces esclavo, naces con una deuda. Tú tienes una deuda para con el Estado chino. Tú no puedes decir, yo voy a vivir a Hollywood, me voy a ser artista. Perdona. A mi mujer le acaban de dar la nacionalidad española y eso implica que ahora debe 20.000 pavos. Aquí yo quiero agregar una cosa, pero le voy a dar el turno de palabra a Raúl, porque es el que le tocaría ahora cronológicamente. Bien, lo que yo quería agregar es que estábamos hablando de la... Cronológicamente, porque lo he dicho que lo iba a hacer en orden de las hojas del reloj. Sí. Lo que me ha hecho gracia, cronológicamente, cronométricamente. Lo que yo quería decir, enlazando con lo que estaba mencionando Isaac, pero también sin salirnos del bloque que estamos tocando, que es la responsabilidad individual, que en esto evidentemente hay un impacto cultural. Y los chinos siempre han apostado por la meritocracia, pero es que esto es anterior a la revolución de Mao. Entonces, yo creo que es evidente que los chinos tienen una gran disciplina, siempre han valorado mucho el esfuerzo, la honra, y que en cambio los españoles no hemos sido un pueblo tan responsable, pero es que es más, si nos remontamos hasta el Renacimiento, vemos como en la época de la picaresca, los hidalgos se dejaban las uñas largas para que nadie pensara que trabajaban. Entonces estamos hablando de una sociedad que siempre hay incentivado el esfuerzo, y la consecuencia lógica es que en la época contemporánea tengamos este tipo de gobierno, y en los países asiáticos, en el caso de Corea, que ha gestionado muy bien la crisis, pero también en el caso de China o Japón, y Taiwán, que es un país que ha gestionado magníficamente la crisis, al igual que Singapur, pues evidentemente son culturas que apuestan mucho por el esfuerzo, que apuestan mucho por ser responsable y que apuestan mucho por tu papel dentro de la sociedad. Y ahora ya le doy el paso, le cedo a Raúl. Yo enlazo también con todo esto, porque, sí, a ver, por empezar con lo último, la cultura desde luego que es muy determinante. Creo que ya lo comentamos creo que en el anterior podcast de este mismo tema. Pero el sistema también es importante, o sea, sí, a los chinos hoy les va bien, pero les va bien con Xi Jinping y les fue bien a partir de Deng Xiaoping, con Mao de culo, porque Mao, o sea, entre lo endiosado que estaba, de que tenía la idea del borrón y cuenta nueva, una página en blanco, se podrá escribir, o sea, eso de acabar con la cultura china, o sea, una cosa absurda, y claro, y cuando ya se enmendó el rumbo, y ya se dijo, no importa que el gato sea blanco o negro, es decir, pues si el capitalismo parece que funciona de todas maneras, bueno, o el mercado, o como lo queramos llamar, hicieron un nuevo sistema, que ya no estaba tan, digamos que no era tan dogmático comunista, bueno, de hecho ya no es comunismo, es otra cosa, socialismo de mercado o como se le llame. Y espera, que pierdo el hilo con tantas cosas. Vale, y entonces pues eso, que la cultura es importante, pero el sistema también, o sea, la diferencia es brutal. También los rusos pueden tener una cultura muy esforzada, pero también les ha ido mal con distintos gobiernos, como por ejemplo en la época soviética. Y también por eso, bueno, enlazando con lo de China, porque claro, la típica demonización, Isaac pues ha dicho lo de las votaciones, lo de, bueno, que cómo ha aumentado el nivel de vida, y por eso que se demoniza mucho al socialismo. Y volviendo al tema por el que iba antes, estábamos hablando del liberalismo, capitalismo, bueno, comparando, como dijimos en el anterior programa, el liberalismo real con el socialismo real, o capitalismo real con comunismo real. Ahora, como le queramos llamar, porque ahí confundimos un poco los términos. Entonces, a mí hay una cosa que me llama la atención. Si realmente, aun asumiendo la definición de capitalismo de los liberales, y comparando el capitalismo real con el socialismo real, ¿por qué ocurre que desde el liberalismo se insiste en vincular al socialismo con la represión, la tiranía y el terror, pero no se admite
el vínculo del capitalismo con la expropiación, el colonialismo y la esclavitud. O sea, hay una pregunta que creo que ya hice en el anterior podcast. Las matanzas de los bolcheviques se dieron a pesar del socialismo o no puede concebirse un socialismo sin matanzas. Y de la misma manera, los genocidios de los imperios coloniales se dieron a pesar del capitalismo o no pudo desarrollarse nada parecido al actual capitalismo en ausencia de ellos. Bueno, en ese sentido ahí sí es verdad, Raúl, que también no hay que olvidarse que hay mucha verdad en cuanto a lo que es el hecho de que lo que decía Marx, que somos una construcción de nuestro tiempo, no somos un producto de nuestro tiempo, de las ideas, de la moda, de todo lo que pasa en nuestra época. Entonces ahí desde ese punto de vista, pues sí, todo lo que tenemos ahora surge tanto de masacres como de cosas maravillosas, como de todo lo que quieran. O sea, para que lleguemos a tener el estado que tenemos ahora de bienestar y todo lo que tenemos ahora, han muerto gente, ha pasado de todo. Pero yo quería volver al tema de China, porque China es más confucionista que taoísta. O sea, los chinos tienen dos bases, ¿no? Eso es una de las claves más importantes de todo este tema. Claro, y ahí es donde está la cuestión de que por qué es tan distinto, por qué no podemos comprender cómo obran ellos, cómo actúan ellos, incluso cosas que a nosotros nos parecen horrorosas, como puede ser, por ejemplo, el estar monitoreados, la hipervigilancia, estas cosas. Para ellos son cosas que las aceptan lo más bien. O sea, tú fíjate la mentalidad, por ejemplo, inglesa. El inglés no tiene carnet de identidad, porque el inglés cree que el carnet de identidad es un avance contra tu propiedad, contra tu derecho individual. Solo tienen pasaporte los ingleses. Fíjate lo liberales que son, ¿no? Y luego te vas al otro extremo que es China, que sí, que toma mi dígito, toma mi cara, mi todo, contrólame, controla este, controla el otro, porque no les importa, porque es una visión, como decíamos antes, porque es más Confucio que Lao Tzu. Es una cultura más sumisa, sin duda. Sin duda. O sea, tiene muchas virtudes, pero tiene algunos vicios, como es la sumisión, digamos. Pero ahí quizás hay temas al día en eso. Sí, quería añadir un par de cosas. Solo, perdona, solo un apunte que se me ha ocurrido. El Félix Rodrigo Mora relacionaba la rebeldía con el cristianismo. Decía que son los pueblos cristianos los que más se rebelan con diferencia. Ya. Claro. Sí. A ver, en primer lugar, no solo el Confucio, la doctrina de Confucio influye en los pueblos asiáticos. También tenemos que recordar, lo hablaba el otro día con Raúl en su programa, que el cultivo del arroz en bancales requiere el concurso de toda la comunidad. Es un trabajo comunal, sin el cual la comunidad está perdida. Y necesitas en cierto modo, ellos tienen una conciencia de eso a lo largo de su historia y ha pasado a formar parte de su baremo cultural y en consecuencia se expresa en su sociología y se expresa en su política. De hecho, con respecto a lo que decía Raúl del sistema, el sistema hay que entender que es un producto de la cultura. Es un producto de la propia cultura de cada grupo humano, ¿vale? Y de su evolución por el contexto a que es sometido. Ese es el sistema político que obtenemos, porque es fruto de la sociología. Por ejemplo, estaba mirando, sí, lo que ha dicho de los genocidios o del esclavismo, no tienen nada que ver con el capitalismo. Tienen que ver con que somos un mono cazador, porque el primer genocidio se tuvo que dar probablemente. Se tuvo que dar mucho antes que el capitalismo. Bien, pero entonces. El esclavismo es muy anterior al capitalismo. Pero entonces ¿pero las purgas tienen algo que ver con el socialismo o no? Vamos a permitir que acabe Isaac y luego le paso por Raúl. Es inherente. Entiende que antropológicamente somos un bicho que lleva caminando por la Tierra varios millones de años. ¿Vale? Y a lo largo de todos estos millones de años, somos un mono cazador. Somos un mono que nuestra evolución armamentística es una evolución básicamente de lanzar proyectiles. ¿Vale? Y básicamente somos un mono carnívoro. Ojo, los monos no son carnívoros ni son cazadores. Es una excepción. ¿De acuerdo? Y nos comportamos como cualquier mono cazador en un entorno de recursos limitados. Es normal que competamos y tengamos conflictos. En cualquier sociedad se producen jerarquías, porque eso es una ley, está demostrado, y las sociedades compiten por recursos. Y hasta que llegó un momento en el que estábamos lo suficientemente civilizados como para plantearnos que a lo mejor había una mejor forma de convivir que pegarle un machetazo al otro en la cabeza para quitarle el pan, pues hasta entonces todo valía. Y eso han sido muchos millones de años. Llevamos 4 días civilizados, como quien dice. Lo tenemos grabado en nuestro ADN. ¿Qué te crees que tuvo que pasar al principio entre ganaderos y agricultores? O entre neandertales y cromañones. Tuvo que ser tremendo. Y del punto de vista liberal, Isaac, el tema del comercio es lo que se supone que nos frena de matarnos unos a otros, ¿no? El poder comercial.
Y porque Ya de Montesquieu, viene de Montesquieu, ¿no? El primero que lo dijo, el comercio dulcifica las costumbres. y porque nos damos cuenta, es como cuando tú tienes internet, Daniela. Yo ahora, por ejemplo, hablo a mundo contigo, ¿de acuerdo? Y tengo más amigos en tu país. Si ahora mi país se metiera en una guerra con tu país, hostias, me sentiría menos cómodo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos más vínculos. Entonces, internet facilita también eso. Y es lo mismo que pasa con el comercio. Llega un momento que tienes demasiados vínculos, que hay demasiada gente en tu sociedad que tiene intereses en la otra sociedad, ya sea afectivos o ya sea económicos, como para que sea rentable que os peguéis. Ujú. Sí, igual Voy a abrir. no estoy de acuerdo, una cosita que quería puntualizar, que no estoy de acuerdo con eso que decía Raúl antes del tema de tampoco de que con la violencia, a lo mejor indirectamente, y menos con el cristianismo no tiene relación con la rebeldía del occidental. La rebeldía del occidental viene porque estamos acostumbrados a vivir en estados independientes. Europa, la cultura occidental, surge de una unión religiosa dentro de un aparato político independiente. Que es de También tiene que ver. También tiene que ver. Filosóficamente el cristianismo, tú fíjate. Las ciudades-estado griegas a lo que quería llegar. No es una cuestión cristiana, es una cuestión del paganismo griego o de la historia griega. O sea, Grecia se dividía en ciudades dentro de las cuales cada uno tenía su sistema. Unos tenían, era el anarcocapitalismo. Convengamos que Grecia antigua era lo más cercano que ha habido al anarcocapitalismo. No lo creo. Hablamos de resistencia. Tiene su sistema. En una ciudad hacen todos, practican estas cosas. En otra ciudad. Pero escúchame, Daniela. Pero no toda ciudad es anarcocapitalista. Pero ¿cuál es la máxima del cristianismo? O sea, realmente, ¿cuál es el relato del cristianismo? El relato del cristianismo es que tienes que resistir por tus ideas, incluso el martirio. O sea, es lo que más machacan durante toda la historia del cristianismo. Nacimos como una secta perseguida y a base del martirio y de no renunciar a nuestros principios y de mira, fíjate hasta qué punto que cuando nos van a comer los leones nos confirmamos en nuestra fe y Dios nos salva. Coño, sí. Es que esa es la doctrina del cristianismo. O sea, efectivamente, no hay nada más que la mayor revolución. Nos quedan 2 bloques todavía. Perfecto lo que dices, Isaac, porque las cruzadas era eso, ¿cómo se ganaron las batallas? Ay, descubrimos un trocito de la lanza. Y así se ganaban batallas. Con la lanza con la que clavaron a Jesús, con cosas que el cristianismo antiguo era muy pero al mismo tiempo también el hecho de ser distinto era más anárquico el occidental, ¿no? Porque tú fíjate, por ejemplo, la historia de las cruzadas es muy interesante porque tenían los árabes que llegaban en ejércitos de 50.000, de 100.000, ¿no? Y todos organizaditos en grupitos, todos chuchu. Y tenían los cristianos que eran poco más que rockeros, ¿no? Eran metal. Ellos iban con sus armaduras, caballo con armadura, se hacían rey de la ciudad. Mira, esa ciudad me gusta, me voy a hacer rey. Como lo que decíamos. Una cosa es el cristianismo. Una cosa es el cristianismo institucionalizado y otra cosa es la filosofía cristiana y su impacto sobre la sociología y sobre la cultura cristiana, mucho más allá de la institucionalización o de la religión católica o de la religión ortodoxa o de la religión protestante. El ejemplo de Cristo, el ejemplo de la Biblia, hay inmensas formas de vivir el cristianismo. Yo me considero cristiano. Bueno, yo no soy católico ni ortodoxo, ni fíjate, llevo una medallita de la Virgen. Huerta del Soto diría que el Dios cristiano es anarquista, ¿no? O sea que se entiende la idea. Yo a Jesucristo me lo imagino más un hippie político que otra cosa. ¿Y qué dijo? ¿Y qué cuando lo de todos los reinos del mundo te serán dados? No me interesan. No, thank you. Exacto, él no estaba. Eso no es rebeldía, corazón. Yo no sé no se puede ser más rebelde. Sí, que enfrentarse ni más ni menos que el Imperio Romano en su plenitud de poder. Pero igual ya estaba eso. Con 30 tíos. Pero ya estaba eso en las ciudades-estado de Grecia, ya estaba esa idea. Lo de los 300... pero los que consiguen... Los 300 espartanos que masacran a 20.000 persas, eso es una demostración del triunfo del ser yo, del liberalismo, ¿no? De que soy una persona, yo soy el guerrero. Y ellos son una masa, como los orcos en El Señor de los Anillos, una masa que vienen así, los zombies. Pero hay que reconocer al cristianismo su mérito. O sea, es el movimiento cultural y político que mejor se ha adoptado a lo largo de 2000 años. Dices la Bagalán que más sabe la Iglesia por vieja que por Iglesia. No olvidarlo, no, la Iglesia. Volvemos a Marx, ¿no? Somos la composición de todo eso. Occidente es la creación, composición de todo eso. Cabalgamos a lomos de gigantes. Ahora es casi la descomposición, por desgracia. Me da pena cortaros, pero creo que como moderador tengo que encauzar el debate. Enseguida pasamos de un tema a otro.
Sí, quiero abrir el tercer bloque porque uno de los puntos, además de la libertad de mercado que se suelen asimilar al liberalismo, es la idea de Estado-nación. Y esto es una forma de tribalismo que además lo estaba mencionando hace un momento Isaac cuando decía, yo hablo contigo, la gente de tu país, pero si ahora mi país entra en un conflicto con el tuyo, ¿qué pasaría? Entonces, yo aquí veo una contradicción, pero lo vemos mucho en todas las obras pictóricas neoclásicas que siempre pintan pues la patria, la bandera, pues vemos a la libertad llegando al pueblo con la bandera de Francia. Vemos que hay aquí como contraposición a los imperios que encabezaba una persona, que no necesariamente se tenían que corresponder con un grupo endolingüístico, que podían abarcar varios territorios, se da paso a estos estados que se corresponden con una nación, que suelen ser centralistas, que tienen su capital, que tienen su burocracia. Entonces, yo creo que este es un buen tercer bloque que podríamos abrir y empezamos nuevamente pues con el orden que teníamos preestablecido, que sería Daniela, Isaac y Raúl. Va a tener que repetirlo, pues me quedé con la mente en lo que estábamos hablando antes y no me quedé con la otra. Repítelo, Miguel, si no te importa. Yo si queréis os dejo seguir hablando de cristianismo, pero es que...